Amados, buenas tardes, ¿no? Espero que estemos todos en paz, que estemos delante de Dios, que nos estemos resguardando en nuestras casas lo mejor posible, ¿no? Porque entiendo que habrá muchos que no pueden quedarse encerrados tanto tiempo en su casa porque hay que proveer para la familia, ¿no? Pero bueno, que estemos lo mejor posibles. Damos gracias, Padre, en esta tarde, Dios, porque has tenido a bien reunirnos, porque, Señor, has establecido tú lazos de amor entre nosotros, nos has unido, nos das palabra, Dios, nos guías, has puesto tu impronta en nuestro corazón y en verdad queremos dar gracias por tus misericordias, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, hoy voy a retomar algunos de los puntos de los que he venido hablando para señalar otras cosas, pero afianzándome en algo de lo que ya he dicho. Señalé que la historia del hombre está circunscrita a la voluntad de Dios. Toda la historia del hombre está circunscrita a la voluntad de Dios, incluso esa terrible historia del hombre, y no es porque Dios haya hecho esa historia. Mira, a ver, la voluntad de Dios tiene dos puntos fundamentales. Uno es la salvación en Cristo y otro es que todos los hombres sean salvos. El hombre ha cometido muchos errores y la forma de subsanar esos errores es Cristo. Y cuando esos errores Cristo los subsana en nosotros, venimos nosotros a ser salvos. Por eso toda la historia del hombre está circunscrita dentro de esos dos grandes puntos. Ya había señalado que Dios, Cristo, el verbo de Dios, la encarnación del verbo no es una cosa que Dios se la saca de la manga como una cosa emergente. No. ¿Verdad? Bueno. El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, pero no es marioneta de Dios. ¿Sí? Que la historia esté puesta dentro de la extensa voluntad de Dios no implica que la historia es algo con lo que Dios se está divirtiendo. O sea, no, Dios no es un Dios pagano. Zeus, o sea, los dioses de los griegos y de los romanos eran dioses que se divertían haciéndole trastadas a los hombres. Nuestro Dios, Jehová, Dios Padre, no se dedica a eso. Eso fue una mala interpretación de los hombres. ¿Sí? Mira, Dios siempre ha estado y Dios siempre se ha manifestado a la creación. Dios siempre se ha manifestado a los hombres. ¿Sí? Pero debemos de saber y debemos de reconocer que los hombres no tenemos la capacidad de poder definir a Dios. Mira, Dios se acerca a los hombres, se va mostrando poco a poco porque nuestro entendimiento es muy limitado. Pablo se pregunta que cómo puede decir cosas inefables de Dios. No hay cosas de Dios que no se pueden decir, que las vamos percibiendo poco a poco en el Espíritu, por acción del Espíritu Santo. Eso es lo que después llamamos revelación. Poco a poco va viniendo la presencia de Dios, el entendimiento de Dios a nosotros. ¿Sí? Habiéndonos hecho Dios almas vivientes, el hombre tiene desde siempre las características que hoy reconoces en ti. ¿Sí? Vamos a decir inteligencia. ¿Sí? ¿Verdad? El hombre se puede dar cuenta de muchas cosas. Eso ha ocurrido siempre. Pero de las cosas que ve, de los pajaritos y de los
plantitas, ¿no? Pero de cosas espirituales es más difícil, mucho más difícil, ¿sí? Sin embargo, Dios desde siempre se ha ido mostrando. Un resumen de cómo Dios se ha ido mostrando a los hombres es la Biblia. La Biblia no es una cronología de la historia de los hombres, ¿sí? Sí, en sus páginas encontramos historias de los hombres, pero no es la historia del hombre, ¿sí? Es una recopilación del avance espiritual del hombre. Cuando los hombres empiezan a reconocer a Jehová, a Dios, ¿sí? Empiezan a darse cuenta que son hijos de Dios. Entonces tenemos unos primeros hombres en la Biblia, pues digamos Matusalem, Noé, Enoc, ¿verdad? Set, ¿no? Abraham, ¿no? Jacobo, Isaac, ¿no? O sea, son nombres que sueltos son muy importantes, pero no forman pueblo todavía. Es en los lomos de Abraham que viene el pueblo de Israel. Que es en los lomos de Abraham que viene el pueblo de Dios. Es en los lomos de Israel que viene la iglesia, ¿sí? Es en los lomos de los judíos que vienen los cristianos, ¿sí? Es decir, en los lomos significa como que es el antecedente, que a partir de él vienen los demás, ¿no? A partir de Abraham se va conformando un pueblo, una descendencia que va a ser muy amplia y una descendencia que se da cuenta que son hijos de Dios. Pero esos hijos de Dios están rodeados de hijos de los hombres. Hijos de los hombres no significa que no sean hijos de Dios. O sea, que no significa que no son criaturas de Dios, que no significa que no fueron creados por Dios, es lo que quiero decir. Significa que son hombres que no se reconocen en Dios, que no dicen Dios es, sino que pues andan según su entender, ¿sí? Pero aún los hombres que reconocen que Dios es, hemos sido hombres que nos hemos desligado de alguna manera de Dios. O sea, reconocemos a Dios, pero andamos a nuestro entender y saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre comió del fruto del árbol del bien y del mal. Eso le hace juzgar él mismo en su voluntad lo que cree que es bueno, ¿sí? Pero eso desde siempre fue reprobado por Dios. Sin embargo, Dios no borra al hombre por esa situación, sino que proporciona el que ya estaba puesto desde antes, proporciona la salvación que estaba dada desde antes, la salvación en Cristo, ¿sí? Ya había señalado yo que en Apocalipsis, en el 13:8 de Apocalipsis, se ve que el Cordero fue sacrificado desde el principio, desde antes de las cosas, ¿no? Bueno, entonces, la Biblia es este resumen de la historia espiritual de los hombres, ¿sí? Y hay otros hombres que no reconocen a Dios. Eso, digamos, lo vemos en Génesis 6:2, donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas, ¿ya? ¿No?
y tuvieron hijos y siguieron caminando, creyendo en Dios e enseñaron a sus hijos a creer en Dios, ¿no? La Biblia nos enseña un génesis. A ver, cuando el hombre se da cuenta, cuando estos hombres se dan cuenta que son hijos de Dios, se empiezan a preguntar cómo es que han sucedido las cosas. Se dan cuenta que Dios es el creador de todas las cosas y que ellos mismos, que nosotros, que los hombres, hemos sido creados por Dios, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de eso y eso se apunta en el libro como el relato del Génesis, el relato de la creación, y creó Dios todas las cosas. ¿Por qué? Porque estuvo en la voluntad de Dios crear todas las cosas y creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? Esto significa que el hombre tiene un gran porvenir, una gran distinción, una gran estatura, una gran dignidad, ¿sí? No significa que sea Dios o que sea equiparable a Dios, no. Significa que nosotros podemos reconocer a Dios, podemos darnos cuenta que es Dios, no entenderlo a Dios en plenitud, no estoy hablando de eso, sino que nos vamos dando cuenta poco a poco, ¿sí? Muy poco a poco. En el Nuevo Testamento encontramos que dice que de gloria en gloria vamos a ser transformados hasta alcanzar la imagen de Cristo, ¿sí? Pero también quiero que se vea, no estoy hablando de Cristo como una cosa especial que traemos dentro, una cualidad, no. O sea, Cristo es el verbo de Dios que encarnó entre los hombres. ¿Para qué? Para dar la salvación a los hombres, ¿sí? Pero este Cristo, nos enseña Pablo, vive en nosotros, pero en nosotros, en todos los hombres, no es una cualidad especial, ¿sí? Es una misericordia que Dios ha mostrado para que todos seamos salvos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos esta historia de la creación, vamos a hacer una historia primitiva, o sea, en las primeras páginas del libro vamos encontrando una historia primitiva del hombre con Dios, del hombre que cree en Dios, que busca a Dios, que ofrece sacrificios a Dios, que camina, o sea, tenemos el Génesis, tenemos Levítico, tenemos Números, ¿sí? Hay una relación que se habla, que se detalla de los hombres con Dios, ¿sí? Se llega a detallar a tal grado que, digamos, los hombres inventan costumbres, digamos, como digamos, los judíos ortodoxos que se dejan unos caileres, ¿no? Unos chinitos de cabello, y es símbolo de su relación con Dios, o sea, es una costumbre, está bien, ¿no? Como hay otros que se santiguan y hay otros que oran por los alimentos, son costumbres, ¿no? De los hombres para significar que tienen una alianza con Dios. Bueno, entonces tenemos esta historia antigua, dada a quien, a un pueblo que va caminando apenas, a unos hombres que apenas se están dando cuenta del Señor. Tienes grandes hombres, grandes guías en el Antiguo Testamento que profetizan que habrá de venir el que va a liberar al pueblo de Dios, el que lo va a guiar, ¿sí? Tienes a Isaías que da unas profecías sobre el Señor Jesús. Todo el Antiguo Testamento se ha señalado muchas veces en la congregación, es tipo, prototipo, ejemplo del que habría de venir. El que habría de venir es Jesucristo, ¿sí?
Pero ha llegado un momento, amados hermanos, ¿sí?, que también debemos de darnos cuenta que en la Biblia, vamos a decir, hay otro Génesis, hay otra historia de la creación. No estoy diciendo que hay dos creaciones. Escucha, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Escucha, iglesia, Dios Padre, uno es. Dios es uno, ¿sí? Eso no cambia, ¿sí? Dios fue creado, el hombre fue creado por Dios. No cambia, ¿sí? Lo que cambia es nuestro entendimiento. Hoy tenemos mayor posibilidad de entender a Dios. No quiere decir que lo entendamos completamente. Quiere decir simplemente que podemos entender un poquito más, ¿sí? Mira, el Señor Jesús enseña que Juan el Bautista es mayor que todos los profetas y enseña que los que sigan en lo que Juan el Bautista va a enseñar, o sea, que Juan el Bautista lo que va a anunciar es la venida del Señor, la venida del Verbo de Dios, ¿sí? Lo declara al pueblo, que ya ha venido el Cordero de Dios, ¿no? Dice que mayores serán que todos los anteriores, ¿sí? Bueno, hoy nosotros tenemos una grandísima ventaja, una grandísima misericordia de Dios. Y todo hay que verlo siempre, hermanos, con una gran humildad, ¿sí? No somos los hijos de David, no somos los hijos del rey, que merezcamos traer un coche de no sé qué, que merezcamos tener, no sé, millones, ¿sí? No. Tenemos que ver que ser hijos de Dios en la actualidad es una misericordia que Dios nos hace para caminar acompañados de Él. No, la bendición de Dios no es que tengas o que no tengas, no quiere decir que Dios no está bendiciendo tu vida, ¿sí? Nosotros tenemos mayor capacidad de entender y de caminar con Dios porque el Espíritu Santo ha sido derramado. Eso nos da una mejor capacidad para caminar con Dios. No somos mejores hombres que los antiguos, ¿eh? Estamos recibiendo mayor ayuda por el Espíritu Santo que fue derramado. Dios en esta historia que está dentro de su voluntad, ¿no?, ha ido caminando con los hombres, se ha ido mostrando y poquito a poquito los hombres hemos ido medio entendiendo, ¿sí? Mira, te lo voy a poner con un ejemplo más sencillo. Tú ahorita me estás viendo en un teléfono celular o en una computadora utilizando internet. Bueno, puedes utilizar internet porque hay microchips. Hubo microchips porque antes hubo bulbos. Hubo bulbos porque alguien inventó la electricidad. Hubo electricidad porque hubo alguien antes que, teniendo necesidad de alumbrarse en la noche, usó velas. Hubo velas porque antes hubo lámparas de aceite
y hubo lámparas de aceite porque antes se alumbraban con antorchas, ¿no? Así va nuestra evolución espiritual. Así, hoy podemos entender de mejor forma porque antes que nosotros hubieron hombres que caminaron con Dios poco a poco, pasito a pasito, y nos han ido dejando un legado, pero sobre todo, que viniendo el cumplimiento de los tiempos, Dios tuvo en su misericordia darnos a su Hijo. Bueno, entonces hay quiero señalar hoy que hay un espécimen de segundo relato de la creación en la Biblia. No solamente hay no hay solamente un relato de la creación, hay un segundo relato, ¿sí? ¿Por qué hay un segundo relato? Y no estoy invalidando el primer relato de la creación, no estoy invalidando Génesis. Génesis lo puedes usar para tu propia vida, para mi propia vida y para la vida de todos los hombres, para la vida del pueblo de Dios, ¿sí? Cuando en mí se disiparon las tinieblas por la voluntad de Dios y Dios dijo, hágase la luz en mí. ¿Cuándo fue que a mí vino un entendimiento de Dios, una necesidad de Dios, más que un entendimiento, una necesidad de Dios, un hambre de Dios? Ahí está mi Génesis. Esta es la primera página del libro de la Biblia en mi vida. Y pienso que en tu vida, ¿sí? Pero así, digamos, la Biblia nos enseña que hubo un primer hombre, que es Adán, ¿sí? Y ese hombre cometió muchas tropelías. Nosotros somos Adán, ¿sí? Y hemos cometido muchas tropelías. Esa es nuestra historia de hombres, ¿sí? Nuestra historia con Dios es que Él ha estado insistiendo en salvarnos. Y lo ves en la Biblia, así como la Biblia va reconociendo que nosotros hemos cometido una serie de errores. Hay muchos pecados que se relatan en la Biblia, ¿sí? Pero hay mucha salvación que se relata en la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, nos enseña, ¿sí? Mira, cuando el hombre escogió caminar por él mismo, sin tomar en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Eso es el pecado original. A ver, vamos a verlo, mira. Lo encontramos en Romanos 1, versículo 28. Déjame leerlo. Y dice, y como no aprobaron, o sea, como los hombres no aprobamos reconocer a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Cuando el Señor le dice a Adán, no comas del árbol del bien y del mal, y el hombre come, pues el hombre no aprobó reconocer a Dios, y entonces Dios lo deja en el asunto que el hombre mismo hace, ¿no? Entonces, tenemos ese hombre que es terrenal, pero tenemos un segundo Adán que es espiritual. Y Pablo, el hermano Pablo, nos enseña que así como los terrenales, así como el terrenal, los terrenales, y así como el espiritual, los espirituales, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en Corintios, capítulo 15, en el versículo 45. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un ser viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Mas no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales.
Y si como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Esto es todo, amigos. ¿Sí? Hemos sido terrenales y estamos caminando como espirituales. Un hombre espiritual no es como un fantasma, es un hombre que camina, que reconoce a Dios. Señalé que hay como otra historia de la creación, porque hay como otra historia de la creación, porque hay como otro hombre, hay como dos hombres, digamos, ¿sí? Uno que es el terrenal, y entonces viene toda la Biblia, tienes todo el Antiguo Testamento, que es la parte más gorda de la Biblia, puro terrenal. Y tienes el Nuevo Testamento, que es la parte más flaquita de la Biblia, que es el espiritual. Vino el espiritual, y así como el espiritual, los espirituales. Entonces tenemos ese antiguo relato de la creación, y con lo que voy a decir no estoy negando el Génesis, no lo quiero negar, nunca lo voy a negar, ni he de negar todo el Antiguo Testamento. Lo que quiero hablar es que hoy nosotros tenemos, por la acción del Espíritu Santo, una forma de entender mejor lo que es Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a agarrar Juan en su capítulo 1 y en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto como que nos cambia la historia que viene en la primera página del libro. Pero vamos a verlo bien. En un principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Y este estaba en un principio ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Tinieblas y luz aquí hace referencia a Dios y al mal, ¿sí? A la santidad y al pecado, ¿sí? O sea, las antípodas que tenemos nosotros para nuestra propia vida. Vamos a ver otro relato que podemos ver como un nuevo relato de la creación, ¿no? Está en Colosenses, capítulo 1, versículo 12 al 18. Y el 12, 13 y 14 son como una declaración poderosa de la misericordia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, para participar de los hombres que caminan con Dios, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados, el cual es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o principados o potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es ante todas las cosas, y todas tienen en él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga en él la preeminencia, por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud. Bueno, a ver. Aquí estamos mostrando como dos creaciones. A ver, esto que acabo yo de leer son los nuevos tiempos, los nuevos cielos, la nueva tierra, la nueva realidad del hombre a la que debemos nosotros de participar gozosos, ¿sí? Debemos de darnos plena cuenta, amados, que la venida del Verbo abre una nueva historia para el hombre, ¿sí?
el hermano Luis nos ha señalado muchas veces que no es que el hombre esté mal hecho, sino que no había agarrado la plenitud. El hombre está llamado a una plenitud, a ser transformado de gloria en gloria para alcanzar la imagen del celestial. En las cartas de Juan nos dice, hijitos, nosotros ahora somos hijos de Dios, pero aún no hemos mostrado lo que habremos de ser, ¿sí? Todos nosotros debemos de abrir el corazón para que Dios en su gracia nos vaya mostrando por el poder de su Espíritu Santo todo lo que habremos de conocer, todo lo que debemos de saber para caminar conforme de Dios, para ir sumando a nuestras vidas lo que es de Dios. A ver, ¿por qué he dicho todo esto que hoy he dicho, una separación así tan rara, que después ni quiero hablar porque hago unas cosas muy raras? Porque nosotros debemos de desligarnos de lo antiguo, ¿sí? Quitarnos nuestras sandalias, salir de nuestra casa, ¿sí? Para entrar en el Señor. Debemos de poder participar de que hoy no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros, que el reino de Dios no es que esté allá, sino que debe ser establecido aquí, en ti, en mí, entre los hombres, todos juntos, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos salvos. ¿Por qué? Porque la salvación es en Cristo, ¿sí? Se nos acaba el tiempo, amados, y aún hay muchas cosas que decir al respecto, pero lleva esto en el corazón, ¿sí? Hoy es el nuevo tiempo. Lee esto, este primer capítulo de Juan, Colosenses, Romanos, lo que te puse, llévalo a tu corazón y ve que hoy participas de esta nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas para que estés en ellas, no para que no estés, para que estés en ellas. Dios, queremos darte gracias, Padre, por esta palabra. Padre, edifícanos en tu Espíritu Santo, Dios. Pon en nosotros, Señor, este querer y este hacer que tú de tu buena voluntad traes. Queremos en verdad levantar nuestras vidas delante de ti, Dios. Ayúdanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.